Tenemos ahora 3 semillas seguidas donde voy a contarte qué cosas deberíamos hacer antes de empezar la negociación. Tal vez son cosas que ya haces o a lo mejor son cosas nuevas y así aprendes algo que seguramente te ayudará, ¿vale? Lo primero, cuando yo doy clase en una empresa, lanzo una pregunta muy sencilla de realizar, quizás no tan sencilla de contestar, y es ¿en qué, si son vendedores, en qué se basa o se puede basar un cliente a la hora de decidir a quién le compro? Cuando compra, ¿en base a qué puede decidir? Y entonces la gente empieza a decir cosas y creamos un listado de variables. Si somos compradores en lugar de vendedores, exactamente igual. Cuando yo compro a alguien, ¿en qué me puedo basar a la hora de decidir? ¿Vale? Es importante que cuando tengas 2, 5, 6 sigas, porque repito, es raro que haya menos de 20. Si te sirve como ejemplo, voy a contarte un listado de variables genéricas. A veces cuando yo hago una formación presencial, mientras en clase vamos diseñando, vamos explicando cuáles son las variables, yo pongo en la pantalla, en el proyector, las variables genéricas porque de ahí hay algunas que encajan. La primera puede ser el precio. Tal vez el precio sea una variable importante para el comprador o el vendedor. La segunda es el volumen. A lo mejor el volumen, la escala, es relevante. Puede ser el plazo de entrega o de montaje del producto o de servicio. También puede ser, la cuarta sería la calidad, las características técnicas del producto. También puede ser, la quinta, la política de penalizaciones y cambios. Te pongo un ejemplo. A lo mejor yo tengo un cliente con el que quiero negociar algo y para el cliente es muy importante la política de penalizaciones porque ha tenido penalizaciones otras veces. O a lo mejor le importa un bledo. Volvemos al tema del ruso ciego. Mi trabajo es, primero, ponerme en un listado cuáles son todas las variables de negociación y luego averiguar qué peso específico le da la otra parte a cada una de estas variables. Y qué peso le doy yo también a esas variables. Porque luego lo que vamos a hacer es cruzarlas. La sexta podría ser las condiciones de stock mínimo. A lo mejor con un cliente al que le quieres vender no le puedes mejorar el precio, pero eres más flexible en condiciones de stock mínimo y a lo mejor eso le compensa. La séptima puede ser las formas de pago y financiación, que puede haber clientes que les den mucha importancia y otros que les importe un bledo. La octava podría ser la postventa, reparación, asesoramiento, garantías, seguro, mantenimiento, la postventa. Repito, puede haber gente que le dé mucha importancia y gente que no. La novena puede ser la política de planificación. A lo mejor hay clientes o compradores que le dan mucha importancia a planificar las compras y otros que les da igual. La décima podría ser los rápeles. Permíteme que me detenga aquí un segundo. A veces tengo clientes que dicen, para fidelizar a mis clientes voy a empezar a proponerle rápeles. Supongo que sabes lo que es un rappel, si no yo te lo cuento, ¿no? Cuando termina el año, según todo lo que me haya comprado, si llega a unos mínimos que hemos pactado, yo le doy X dinero, que en realidad es como un descuento, pero a posteriori, pero se lo das en cash y le das dinero. Hay clientes que les ofreces esto y les enloquece y les gusta mucho, y puede haber otros que se lo propongas y no les guste nada, e incluso se enfaden, ¿no? Pero que entonces me vas a obligar a comprarte un mínimo y cuando llegue octubre, noviembre, si no te he comprado, voy a tener que hacer una compra grande para llegar al rappel y luego no te compro en el primer trimestre. Esta variable puede ser muy relevante para un cliente o un comprador o puede no serla. El asesoramiento previo. La 11. La 12. La imagen de marca, que puede ser muy importante o no. La prescripción. A lo mejor prescribir y que ese cliente o sea un prescriptor, para algunos es importante, para otros no. O apostar por líneas secundarias. A lo mejor hay clientes que para ellos eso es importante. O las promociones, los extras, los complementos, los regalitos. Puede haber clientes que valoren mucho todas esas cosas y otros que no lo valoren en absoluto. El propio embalaje. A lo mejor hay clientes que lo valoran mucho, bueno, pues tal. O hay clientes que no lo valoran. La política de devoluciones, las condiciones de exclusividad, las condiciones de reventa, la relación o feeling con el propio comercial, los posibles ensayos o pruebas que se hagan. Estas 21 variables, que son genéricas, pueden estar relacionadas con lo que tú vendes o compras o no, pero tú tienes que hacer tu listado. Y lo siguiente que tienes que hacer es en qué yo puedo tener flexibilidad en esta negociación concreta, la que voy a ir mañana, y en qué no. Y lo siguiente que tendrás que hacer en la negociación es averiguar en qué es flexible el otro, porque le importa un bledo, y en qué no es flexible.
Ese es el objetivo de la primera parte de la reunión. A ti te saldrá un listado diferente, cada sector tiene las suyas. Te voy a contar, por ejemplo, el listado de variables de mi sector. Cuando yo vendo formación y voy a una negociación, en la primera reunión para mí es muy importante saber qué importancia le da el cliente a el precio hora, a la variable precio hora. Qué importante le da al tema concreto que se vaya a dar. La tercera sería la dimensión del curso, cómo de importante es para el cliente la dimensión. Tú dirás, ¿eso es relevante? Yo a veces tengo un cliente que me dice, quiero un curso de X, de negociación. Y yo le pregunto, vale, ¿tiene que haber una dimensión del curso estándar? Y a veces me dice, sí, tiene que durar 7 horas porque hay que hacerlo todo en un día. Y otras veces me dicen, no, dime tú la dimensión correcta para... Luego a mí me interesa saber si en eso el cliente tiene ya un estándar o no. ¿Cuántas horas por jornada? A lo mejor hay clientes que para ellos es muy importante, nunca más de 4 horas por jornada, y otros que al revés, que les da igual y puedo meter más horas. La ciudad donde se haga el curso, si es importante o no para el cliente, los gastos que van asociados, el número de alumnos, ya he aprendido eso, y el perfil de los alumnos, el trabajo previo y posterior al curso, el tipo de empresa. A lo mejor el tipo de empresa a mí me interesa, ¿no? Porque me va a abrir a otras empresas del sector porque es muy importante. Las fechas. Yo tengo una especie de happy hour. Para mí no es lo mismo que un cliente me pida cursos en unas fechas que en otras. Porque para mí es más relevante llenar en unas fechas, mientras que hay otras donde mi agenda se llena sola. Los días de la semana, que son importantes para el cliente. ¿Vale? Si para él es importante que en la forma de pago haya solo un fijo por dar un curso o también un variable por KPIs. Hay clientes que me plantean KPIs para medir si la formación ha servido o no. Si el curso tiene que ser presencial o a distancia, si eso es importante para el cliente o no. Las condiciones de anulación del curso y la distancia de seguridad sobre a partir de qué distancia me tiene que dar el cliente para anular un curso y que yo no tenga un estropicio derivado de eso. La forma de pago, puede haber más. ¿Qué perseguimos con estos listados? Un profesional de la negociación, antes de ir a una negociación, lo primero que tiene que tener claro es cuáles son las variables sobre las que se va a negociar. Si en lugar de tener 2 o 3, que es lo que suele hacer la gente, ¿no? Forma de pago, volumen y precio, veo que tengo 10, 15, 20, 25. Recuerdo hace unos años un curso para una inmobiliaria que descubrimos que tenían 32 variables de negociación cuando intentaban vender una vivienda. Cuando tienes tantas, tienes más capacidad para jugar. Vale. Después del listado de variables, lo que te planteas es, vale, ¿qué información ya sé del cliente sobre qué importancia le da a estas variables? Asumo el rol de experto ignorante, soy experto en qué me interesa a mí de estas variables, pero soy ignorante en qué le interesa al cliente de estas variables. Con lo cual voy a la negociación a intentar averiguar qué importancia le da al cliente a cada una de estas variables.